¿El Tribunal de Cuentas de la República sirve realmente así como funciona? Ayer, en un seminario del Instituto Manuel Oribe del Partido Nacional, varios especialistas opinaron que es necesario ajustar algunas clavijas. ¿Por qué? Bueno, porque las actuaciones del Tribunal de Cuentas quedan, en la mayoría de los casos, en pronunciamientos sin efectos prácticos, lo que desvirtúa su contralor sobre los gastos de las oficinas del Estado. ¿Qué mejoras pueden implementarse? ¿Es factible extender las competencias del Tribunal de Cuentas a las empresas de derecho privado de los entes estatales? En fin, de estos temas es que vamos a conversar a partir de este momento. Estamos con el doctor Carlos Del Piazo, catedrático especializado en Derecho Administrativo, socio director del estudio Del Piazo Abogados. Doctor Del Piazo, buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto tener la oportunidad de charlar nuevamente. Y Hace tiempo que no hablábamos. Mucho tiempo, y felicitar por esta nueva implantación del programa y esta preciosa oficina. Bueno, un gusto. Muy amable. Una pregunta para ir rompiendo el hielo, la helada de esta mañana. ¿Por qué reabrir este debate en este momento? El Tribunal de Cuentas tiene 84 años. ¿Por qué ahora otra vez? Bueno, verdaderamente desconozco el motivo de los organizadores de la jornada académica de ayer a la mañana, que verdaderamente a mí incluso, no solo como expositor, me resultó muy interesante escuchar a los otros colegas, pero usted sabe, Emiliano, que estamos viviendo en este momento el procesamiento de una rendición de cuentas muy especial, la penúltima del periodo de gobierno, y quizá pienso que ahí hay uno de los disparadores, porque a los operadores del derecho y en general a todos los que nos preocupa la calidad del Estado de Derecho, llama la atención, y a mí personalmente me preocupa mucho, que los órganos de control no estén contemplados en lo más mínimo. ¿No están contemplados en cuanto a mejoras en sus presupuestos, dice usted? Exactamente. En el caso concreto del Tribunal de Cuentas, en el mundo de hoy, por ejemplo, el empleo de la herramienta tecnológica en materia de informática, comunicaciones, etcétera, es vital para ser eficaz en la realización de la labor que tiene constitucionalmente asignada, por ejemplo, cuando controla un gobierno departamental lejano, y no que tenga que venir un expediente, papel, a las oficinas centrales en la calle Juan Carlos Gómez, etcétera. Entonces, si bien no hay baremos que midan la calidad del Estado de Derecho, en mi opinión personal, cuando asistimos, y esto lo hemos visto en distintas instancias presupuestales yo diría en las últimas décadas, de cierta asfixia presupuestal de los órganos de control, y me refiero no solo al Tribunal de Cuentas de la República, también y muy ostensiblemente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la Corte Electoral, al propio Poder Judicial, a otros órganos que tienen que ver con el control, como puede ser la Junta de Transparencia y Ética Pública, cuyos integrantes ayer estaban presentes en esta jornada académica. Bueno, allí se prende una lucecita amarilla, casi roja, de decir, a ver, en un sistema democrático, republicano de gobierno, si los órganos de control se ven impedidos de hacer lo que tienen que hacer, o de hacer bien lo que tienen que hacer, o de hacerlo adecuadamente al estado de la tecnología, entonces estamos ante una situación que por lo menos nos tiene que llamar a la reflexión de decir, acá hay algo en lo que tenemos que trabajar para mejorar. Es un hecho además que el Tribunal de Cuentas fue constituido cuando el aparato del Estado era muy diferente al de hoy, ¿no? Exactamente. Para empezar era más chico que el que tenemos hoy, ¿no? Así es. ¿Usted entiende entonces que la capacidad de actuación ha quedado rezagada? Yo personalmente creo que sí. Usted sabe bien, Emiliano, porque es un habitante observador de la realidad uruguaya y por su propio trabajo,
que muchas veces los uruguayos somos legiferantes en el sentido de pensar que todo se arregla con leyes, y estamos llegando a las 20.000 leyes y no siempre hemos mejorado 20.000%, ¿no? Yo personalmente tengo la convicción de que en el caso del Tribunal de Cuentas, si bien nunca se cumplió el mandato constitucional de dictar su ley orgánica, y sería bueno que lo hubiera. Ese es un pendiente, es interesante. Es un pendiente, no es, digamos, imprescindible para que haga bien lo que tiene que hacer, porque la Constitución en esto ha sido muy explícita también en el caso del Tribunal de lo Contencioso. O sea, allí estuvo la puja en las asambleas constituyentes de decir, bueno, lo que se había previsto crear por ley y no se creó, entonces vamos a ponerlo en la Constitución. Y al ponerlo en la Constitución hubo que darle cierto grado de detalle para que pudiera empezar a funcionar. Lo mismo pasó en la reforma del 52 con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, no me preocupa tanto la necesidad de legislar sobre el fondo, sino, como usted decía, la necesidad de interpretar las normas de la Constitución a la luz del bloque de constitucionalidad, de los derechos humanos, del neoconstitucionalismo, cuando hay expresiones, yo referí específicamente a esto ayer, expresiones como hacienda pública, autonomía funcional del tribunal, expresiones que están recogidas en la Constitución, que permiten desarrollos interpretativos que habilitan al desarrollo de muchas de las actividades que seguramente el tribunal tiene ganas de realizar, pero que se ve impedido de realizar. Por ejemplo, ¿a qué está aludiendo? ¿A las empresas que son estatales pero que operan en el derecho privado? ¿El control sobre esas empresas? No solo. O sea, no quiero caer en una especie de academicismo que haga cambiar a los oyentes la emisora que están escuchando, pero tradicionalmente en el Uruguay se distingue entre lo estatal y lo no estatal, según la pertenencia a la organización jurídica de la colectividad que llamamos Estado, y entre lo público y lo privado según el régimen jurídico que predominantemente se aplica a una institución. Entonces, durante mucho tiempo como que se identificó lo estatal con lo público, y el tribunal concretamente desarrolló su actividad controlando lo estatal y público, es decir, al Estado persona pública mayor, que son los poderes de gobierno, etcétera, etcétera, a los entes autónomos, los servicios centralizados, los gobiernos departamentales. Pero desde hace muchas décadas, lo estatal no se identifica con lo público al punto de que tenemos 40 personas públicas no estatales muy importantes. A ver, repasemos cuáles son, algunos ejemplos. Algunos ejemplos: Corporación Nacional para el Desarrollo, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Instituto Plan Agropecuario, Instituto Nacional de Semillas, en fin, el Diario Oficial, es decir, las cajas de jubilaciones y profesionales universitarios, notarial, bancaria, en fin, hay muchas y en muy distintas áreas de actividad. Ahí tenemos un sector en el cual el Tribunal de Cuentas interviene solo ex post, es decir, a posteriori, cuando cierran sus ejercicios, revisa sus balances, etcétera, pero no tiene un control permanente. Ahí tenemos un primer capítulo, el de lo público no estatal. Pero después, en el ámbito de lo estatal, durante mucho tiempo era casi inconcebible que hubiera entidades privadas estatales. Es normal las entidades privadas no estatales, cada sociedad comercial, cada club deportivo. Bueno, es un tema que hoy no vamos a tocar, ya lo tocaron ustedes más temprano. Pero hoy tenemos un centenar de sociedades anónimas propiedad de entidades estatales, cuyas características son las siguientes: cumplen cometidos de las organizaciones estatales que las crean. Sus directores son puestos por los funcionarios públicos al frente de las entidades matrices de esas sociedades. El financiamiento de las mismas suele provenir, en la enorme mayoría de los casos, de fondos públicos, o sea, no se autofinancian. Entonces nosotros ahí tenemos el instrumento sociedad anónima, por ejemplo, usado
para personificar bajo régimen de derecho privado actividades que son típicas de derecho público. Hoy se construyen edificios públicos, carreteras, puentes, escuelas, etcétera, etcétera, a través de sociedades anónimas. Y bueno, parece lógico que este tipo de actividades que implican obras públicas, fondos públicos, inversión del sector público, tengan el control del órgano previsto por la propia Constitución para eso, que es el Tribunal de Cuentas de la República. ¿Hasta ahora qué ocurre? Quiero decir, hay quienes sostienen que con la redacción que ya existe en la Constitución se puede llevar a cabo el control. Así es. Hay otros que lo ven de una manera distinta. El resultado, hay un bloqueo, no se puede ser lo directo, lo efectivo que se podría. ¿Qué sugiere usted entonces? Mire, siempre que hay que aplicar una norma hay que interpretarla. Y cuando tenemos que interpretar, es cierto que no siempre coincidimos. Pero en este tema la situación parece bastante clara, porque el artículo 228 de la Constitución, que no está en la sección del Tribunal de Cuentas, que está en la sección de la Hacienda Pública, pero que ya Sayagués decía, es el que de mejor modo define el alcance de la competencia del Tribunal de Cuentas, dice textualmente que le compete el contralor de toda gestión referida a la hacienda pública. Y cuando nosotros hablamos del empleo de fondos públicos con independencia al sujeto que lo realice, evidentemente está comprometida la hacienda pública. Y por lo tanto, yo personalmente, y esto lo vengo sosteniendo por escrito y en la clase desde hace 12, 15 años, no tengo ninguna duda que la expresión hacienda pública de la Constitución comprende a todo este conjunto de haciendas o patrimonios autónomos que tienen su origen en fondos públicos. O sea que, de acuerdo a su lectura, el Tribunal de Cuentas podría controlar a estas sociedades anónimas pertenecientes al Estado de la misma manera que controla a un ente autónomo. No exactamente igual, porque en el caso del ente autónomo, por ser una entidad pública y estatal, el artículo 211 de la Constitución es mucho más explícito, sobre todo en cuanto al control previo. Pero sí, en cuanto a estar presente. Ese fenómeno además se ha extendido en estos últimos años, por ejemplo, con la aparición de los fideicomisos públicos. Bueno, esa es otra figura nueva. Cuando yo hablaba de que el Estado, cuando se creó el Tribunal de Cuentas, era muy distinto al actual. Nada de eso existía. Ese es un ejemplo de las novedades que han surgido en estos 80 y pico de años. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, el Tribunal de Cuentas mira algunos fideicomisos porque los conoce, y de otros que de repente no se entera porque nadie lo entera y el propio fideicomiso de repente no tiene interés en ser enterado. Digo, no estoy con esto atribuyendo intención, por cierto, pero entonces conoce a posteriori y el control a posteriori, si bien es importante, tiene el problema o la desventaja o el inconveniente de que cuando la gestión no es la debida, llega tarde. Entonces, de ahí la importancia de lo que la Constitución llama el control preventivo, que en realidad refiere al control anterior o al control previo, y que hasta está bueno que utilice la palabra preventivo, porque en esta época que hablamos tanto de corrupción, etcétera, etcétera, muchas veces la corrupción no es solo la coima o el delito, es muchas veces la violación del principio de buena administración cuando se utilizan fondos públicos, y el prevenir evita el que exista una inadecuada gestión de esos fondos. En síntesis, y para redondear esta parte de la conversación, ¿usted entiende que, tal cual está previsto en el propio texto constitucional, el Tribunal de Cuentas podría actuar, incluso de manera preventiva, con estos otros organismos, con los fideicomisos, o con las sociedades anónimas pertenecientes al Estado, también con las personas públicas no estatales? Esos tres capítulos que hemos ido mencionando. ¿Usted entiende que se podría, el Tribunal de Cuentas podría actuar? Sin embargo, eso hoy es motivo de polémica, por lo tanto, convendría legislarlo. ¿Que hubiera una ley interpretativa que lo dijera de manera terminante? A ver, yo creo que el principal problema es, como usted dijo muy bien, Emiliano, es conjugar el verbo poder en condicional imperfecto. Lo hice con cuidado. Podría
pero no puede porque no tiene los medios necesarios para hacerlo, no porque no lo quiera hacer. Ajá. Recuerdo, para señalar un episodio concreto, que cuando, con el aval de todos los partidos políticos, asumieron la presidencia del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, el doctor Siegbert Ripe y el doctor Ronald Herbert, dos destacadísimos juristas y profesores de la facultad, lamentablemente ya fallecidos, el doctor Ripe tuvo la preocupación en el primer presupuesto del gobierno, del periodo de gobierno anterior, cuando asumió, de plantear en el inciso Tribunal de Cuentas contar con los recursos necesarios, y cuando hablo de recursos necesarios no estoy hablando de plata, siempre en el fondo se necesitan recursos también de tipo económico, sino fundamentalmente recursos humanos calificados y recursos tecnológicos para poder desarrollar mejor la labor del propio Tribunal de Cuentas en lo que hace y en lo que no está pudiendo hacer. Y esos artículos fueron desglosados y ni siquiera fueron considerados ni por la Cámara de Representantes ni por la Cámara de Senadores. Por eso yo le decía al principio que en lo personal veo con preocupación, llama la atención en esta rendición de cuentas a estudio de la Cámara de Diputados en estos días, que no hay absolutamente nada sobre los órganos de control. Y donde no hay control, el riesgo es el descontrol. Y el descontrol es muy malo para la calidad del Estado de Derecho. Ahora, doctor Del Piazzo, si efectivamente el Tribunal de Cuentas actuara controlando preventivamente el gasto en estas instituciones que hemos mencionado en estos minutos, por ejemplo, las sociedades anónimas de propiedad estatal, igual tendría los problemas que tiene en general con sus actuaciones preventivas. Estas a las que yo aludía al comienzo de la entrevista, muchas de ellas, buena parte de ellas terminan siendo absolutamente intrascendentes, desconocidas. Me gustaría que viéramos esa otra parte del tema enseguida en la segunda parte de la entrevista. Con mucho gusto. El Tribunal de Cuentas de la República tiene como cometido el control del gasto de toda oficina estatal para evitar irregularidades, para evitar desviaciones. Realiza una intervención preventiva. Sus observaciones deben ser atendidas por los organismos inspeccionados, pero la realidad indica lo otro, indica que la mayoría de esas observaciones terminan siendo desechadas por los destinatarios que reiteran el gasto pese a que se le presentan las objeciones. ¿Cómo hacer más efectivo el papel del Tribunal de Cuentas? De esto estamos conversando esta mañana con el doctor Carlos Del Piazzo. Doctor Del Piazzo, la gente capaz que ubica al Tribunal de Cuentas por algunas de sus intervenciones que tienen lugar en casos polémicos, ¿no? Presuntas irregularidades, gastos cuestionados en la arena política. Bueno, hemos tenido algunos casos muy sonados últimamente, no sé, ANCAP, ACE, la Intendencia de Soriano. Pero vale la pena destacar que las intervenciones del Tribunal de Cuentas son muchísimas. ¿Cuántas por mes? ¿Miles puede decirse? Yo creo que sí, miles, ¿no? miles por mes. Sí. ¿No? Pagos de salarios en ministerios, sí. Compras de material, grandes inversiones. Exactamente. ¿Cómo define en dos palabras para qué está el Tribunal de Cuentas más allá de lo que yo sintetizaba recién? Es decir, ¿qué intervenciones son esas? La finalidad básica del tribunal es que todo gasto y todo pago sea arreglado a derecho. Ahí está. Es decir, que cumpla no solamente con la existencia de un crédito presupuestal, que obviamente lo debe haber, motivo de observación permanente es cuando las administraciones gastan sin tener un crédito, como si usted emitiera un cheque sin fondos, pero muchas veces está el tema de la finalidad del gasto, la adecuación al objeto perseguido, la cuantificación, etcétera, etcétera, todo es motivo de análisis por el tribunal. O sea, el Tribunal de Cuentas interviene en cuanto a la legalidad del gasto, no en cuanto a la oportunidad. No. ¿No? No, exactamente. Así que esa es una primera precisión. Puede ser un gasto muy polémico desde el punto de vista político, pero si está ajustado a derecho, el Tribunal de Cuentas no va a presentar una objeción. Sí, ahí hay que hacer una precisión, porque es verdad que el control del Tribunal de Cuentas es de juridicidad y no de mérito.
¿Por qué? Bueno, por una razón elemental, porque si no el Tribunal de Cuentas se sustituiría al intendente, al ministro, Claro. al Poder Ejecutivo, y ese no es el alcance de su competencia. Pero ahí hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de juridicidad, refiere no solo a los actos, sino también a la gestión de los organismos públicos. Y ahí está, hay principios de derecho como la eficiencia, la buena administración, etcétera, etcétera, que si son violados por los organismos son también posible motivo de apreciación y de observación por el Tribunal de Cuentas, y ello no hace al mérito, ello sigue teniendo referencia a la juridicidad. Bien. Un gasto ineficiente, un gasto de mala administración es un gasto observable. La administración debe ser buena, no puede no ser buena, porque pierde la característica esencial de toda administración, que es la servicialidad. Administrar, esto siempre lo repito en la clase, y no todo el mundo sabe qué quiere decir administrar en sentido etimológico de la palabra. Administrar quiere decir servir. Administración, por lo tanto, es servicio. Y entonces yo en la clase, haciendo a veces un juego de palabras, le digo, si la administración no sirve, no sirve. Y si no sirve, hay que cambiarla, modificarla. Eso no es propio del Tribunal de Cuentas, pero sí es propio del Tribunal de Cuentas señalar la ineficiencia, el apartamiento de la buena administración, etcétera. Es interesante esa advertencia. Pero sigamos. A ver, cuando existe una observación del Tribunal de Cuentas, el expediente con la solicitud del gasto regresa al organismo original, ¿no? Exactamente. Allí la autoridad de esa oficina puede tomar dos caminos. Muy bien. Uno, acepta la observación y modifica o cancela el gasto. Exacto. Dos, rechaza la observación y reitera la solicitud del gasto. Exacto. ¿Esto cuánto puede demorar, esta parte? Bueno, depende, porque el Tribunal de Cuentas actúa de diversas maneras. Actúa directamente él, o sea, el cuerpo, el tribunal reunido con sus ministros, o a veces actúa a través de contadores delegados en los organismos. Los asuntos más importantes vienen al tribunal, y entonces allí, por ejemplo, si se trata de un tema de la Intendencia de Rivera y tiene que venir al tribunal, obviamente ese trámite va a demorar más que si lo interviene el contador delegado en la propia Intendencia de Rivera. O sea que a veces ahí hay demora. Efectivamente, cuando el tribunal observa, la Constitución establece que se produce un efecto impeditivo, dice, del gasto o del pago. O sea, se suspende el procedimiento del gasto o del pago y vuelve al ordenador competente para ese gasto o pago, el cual tiene que apreciar las necesidades que tiene, las eventuales urgencias que tiene, si procedió mal o procedió bien, si puede subsanar lo que le marca el Tribunal de Cuentas o no, etcétera, etcétera, y en función de eso, como usted decía, tiene dos cursos de acción. Uno, el de procurar convencer al tribunal, insistir convenciendo al tribunal, para que el tribunal modifique su punto de vista. Esto ocurre pocas veces, pero ocurre, y otras veces, también lo prevé la Constitución, dice, no, acá voy adelante con esto, pero la Constitución ahí utiliza una expresión, bajo su responsabilidad política. Y aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que en la arquitectura de nuestra Constitución, esa gran pregunta de quién controla al controlador, el último controlador es siempre el órgano que se considera más representativo en nuestro sistema democrático republicano, que en el ámbito nacional es el Poder Legislativo y en el ámbito departamental es la Junta Departamental. Ahí está. Sí, entonces, si el organismo original reitera el gasto, el expediente regresa al Tribunal de Cuentas, que puede tomar a su vez dos decisiones. Exactamente. ¿No? Aceptar la solicitud de reiteración del gasto. El Tribunal de Cuentas fue convencido por el organismo, la oficina, el ministerio. Y a veces pasa. Entonces el gasto se ejecuta libremente. O el Tribunal de Cuentas mantiene la observación. Así es. En ese caso el expediente va a la Asamblea General. Eso sí se refiere a un gasto del Poder Ejecutivo, un ente autónomo. O va a la Junta Departamental si se trata de un gasto de una intendencia. En esos ámbitos puede pasar, y de hecho pasa, que el expediente no es siquiera analizado, ¿no? Así es. Aquí es donde aparecen los problemas del Tribunal de Cuentas. Esto de que los dictámenes no son vinculantes
Y además la facultad de reiterar el gasto hace que su trabajo termine siendo de algún modo testimonial. ¿Qué dice su experiencia en esta materia? Mire, Emiliano, arranco con una anécdota muy breve. Hace algo más de un año me tocó integrar un tribunal para ascensos de abogados en el Poder Legislativo y a los integrantes del tribunal nos fue asignado uno de los ambientes o despachos del subsuelo de ese edificio enorme y tan poco conocido por nosotros, que es el Palacio Legislativo. ¿Con qué se encontró? Y ahí me encontré con que contra las paredes de ese salón, que era un salón muy grande, había pilas de aproximadamente 1 metro 20, de expedientes muy blanquitos, fotocopias recientemente hechas, y entonces pregunté qué era toda esa cantidad de material, y me dijeron, no, son las comunicaciones semanales del Tribunal de Cuentas. Impresionante. Y entonces, claro, si nadie mira eso, entonces la última etapa, la última instancia del control no se realiza. Y entonces todo el esfuerzo, todas las instancias previas del propio tribunal, de los propios ordenadores competentes, queda trunco porque la última etapa del control no se cumple. Alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que en los últimos tiempos hemos tenido mayorías parlamentarias. Y es verdad, hemos tenido mayorías parlamentarias y entonces alguien podría decir, bueno, no le interesa a la autoridad gubernamental ser controlada y entonces la mayoría... Pero sería una injusticia hacer una afirmación de esa naturaleza, no, porque esto viene de hace en otras añares. Épocas esto ocurría de la misma manera. Sí, yo tengo 30 y pico de años haciendo este programa y estas situaciones las he tenido que tratar en una cantidad enorme de ocasiones, ¿no? Este debate es muy viejo. Exactamente. ¿Por qué termina pasando esto? Por ejemplo, la producción de En Perspectiva conversó ayer con varios legisladores que reconocieron que no hay voluntad política para avanzar en este tema. Y de eso se señalaba tanto a oficialistas como opositores. Hay como una pereza en esta materia. Uno de los consultados, Rafael Michelini, explicó que son muchos los expedientes que llegan a la Asamblea General sobre los gastos observados por el Tribunal de Cuentas, pero que no se destinan a ninguna comisión y que por ende quedan archivados en una oficina. Esta es una de las tantas situaciones posibles, ¿no? Hace poco, en una ley de rendición de cuentas, se aprobó una norma por la cual se le cometió al Tribunal de Cuentas señalar aquellos asuntos más importantes o más urgentes para que en esa enorme cantidad de asuntos que llegan al Parlamento, los legisladores por lo menos pudieran tener predistinguidos aquellos que pudieran tener una mayor relevancia o interés para ser examinados. Sí, una especie de luz roja. Pero exactamente. Este expediente, por favor, mírenlo. Exactamente. Una sirena en determinado expediente para que ese tuviera un poco más de atención. Sin embargo, nada ha cambiado. Tampoco con eso cambió. Nada ha cambiado. A mí me consta, porque conozco a muchos, que el trabajo de los legisladores, contrariamente a lo que muchas veces piensa la población, es un trabajo muy arduo y de muchas horas, porque a veces nuestro pueblo está acostumbrado al debate en las cámaras, aunque cada vez se parla menos en el Parlamento y se negocia más por detrás, pero no tiene en cuenta que la mayor cantidad del trabajo que los legisladores realizan es en las comisiones, y cada legislador normalmente atiende a muchas comisiones, y hoy hay además comisiones investigadoras que tienen sesiones que duran horas sin término, y entonces esto queda un poco como de costado y probablemente, desde mi punto de vista, no valorando eso de lo que hablábamos al principio, que cuando el control se debilita o cuando el control no existe, caemos en el descontrol. Y el descontrol en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito familiar, el descontrol de un hijo, en el ámbito educativo, el descontrol de un estudiante, de un profesor, el descontrol siempre es malo, siempre descalifica a la organización de qué se trata
Y en este caso la organización de que se trata es la que nos hemos dado como sociedad uruguaya, y entonces pone en juego la calidad del Estado de Derecho, que verdaderamente se deprecia enormemente. Esa es una reflexión que no siempre se hace, ¿no? No sé si siempre se hace. A mí es una de las cosas que francamente me preocupa, porque si yo creo y recreo instrumentos de control, pero después no los aplico, y si después se dice no, porque tenemos que crear, en el tema que hablamos hoy, tenemos que crear sociedades del Estado porque los mecanismos de control en el ámbito estatal son pesados y lentos, yo contesto, no es así. Los que somos pesados y lentos somos los que tenemos que aplicar las normas. Las normas no son pesadas y lentas. Lo que ocurre es que, como no hacemos lo que tenemos que hacer, legislamos muchas veces sobre la base de la desconfianza. Entonces, en lugar de pensar que el administrador es bueno, que fue bien elegido y es eficiente, pensamos no, es un atorrante que capaz que no obtuvo los votos para un cargo y entonces lo nombraron en otro, y entonces le tenemos que poner un montón de cortapisas, etapas, para trabar su actuación. Y eso es terriblemente negativo. Es terriblemente negativo porque se convierte en un mecanismo de adaptación negativa frente a lo que debiera ser el control rectamente entendido. ¿Qué soluciones hay para esta parte del problema? Porque si la Asamblea General no considera las observaciones reiteradas por el Tribunal de Cuentas, pasado cierto plazo, ya no hay cuestionamiento, ¿no? Claro, eso, si son faltas o infracciones, etcétera, prescribirán, etcétera, etcétera, el gasto se ejecutará mal y ¿Esto cómo se arregla? ¿Con una mejor organización en el Parlamento? A ver, yo diría dos cosas. ¿Con un sistema de trabajo específico para atender las observaciones, para discriminar entre aquellas más graves y aquellas más simples? Esa podría ser una forma, pero por lo visto pasan las décadas y de ese lado no está la solución. No está la solución. Entonces hay que legislar. Yo creo que no necesariamente. En el comienzo de este periodo legislativo se planteó la creación de una comisión especial en cada Cámara para examinar, por lo menos se planteó en la Cámara de Diputados, no estoy seguro que se haya planteado en el Senado, no quiero mentir, pero se planteó en la Cámara de Diputados crear una comisión especial que semanalmente examinara los asuntos más urgentes, y nunca se llegó a integrar esa comisión. Por eso, ahí estamos de nuevo. Entonces, falta voluntad política. Pero entonces, Emiliano, no es un problema de normas, es un problema de uruguayés, es un problema de nosotros. Por eso es que yo le digo que no veo que el camino necesariamente sea el de legislar, sino el de encarar con seriedad cosas que son serias. Y entonces, por ejemplo, ¿qué camino plantea? Y entonces, yo creo que en orden a una mayor eficiencia del control externo a cargo del Tribunal de Cuentas, hay que darle al Tribunal de Cuentas, como creo que también hay que darle al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los recursos que necesita. Porque también en el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo podríamos decir, sí, dicta 1000 y tantas sentencias por año, y después esas sentencias se cumplen, y si no se cumplen, ¿qué pasa? Bueno, más allá de los instrumentos que la justicia tiene para que sus fallos sean cumplidos, pasamos al plano de la responsabilidad política. Otra vez, siempre el último controlador es el Parlamento o es la Junta Departamental. Entonces, si allí tenemos una falla no normativa, sino de encare del tema y de percepción de la importancia que el mismo tiene, bueno, es que va a abortar el procedimiento de control en su última etapa. Doctor Del Piazo, llegan preguntas de la audiencia que me gustaría incorporar brevemente sobre el final. Por ejemplo, la consulta a propósito de tecnologías nuevas que podrían facilitar eventualmente la tarea del Tribunal de Cuentas. Sí. Concretamente, ¿qué consideración le merece usar blockchain? ¿Podría, por esa vía, avanzarse? Bueno, no lo sé. No sé cuál sería la tecnología más apropiada. Lo que tengo convicción es que el empleo de las nuevas tecnologías posibilitan, y de hecho en algunos organismos ocurre, el control en tiempo real. Es decir, sin que sea susceptible de ser objetado el control porque demora, porque traba el desenvolvimiento de la administración. Otra pregunta, la de Jorge, a propósito de lo que usted decía en el primer
tramo de la entrevista, la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas lleve a cabo el control preventivo sobre instituciones con las que hoy no trabaja. ¿Puede controlar a las mutualistas que reciben dineros públicos a través del FONASA, ¿no? Por aquella referencia que usted hacía a la hacienda pública, etcétera. En realidad, me parece que no, porque allí en realidad no tenemos ni estatalidad ni un régimen de derecho público. En realidad, la cuota mutual adquiere una característica singular por el régimen que establece el Sistema Nacional Integrado de Salud, de que nos es cobrada a través del Banco de Previsión Social para generar el Fondo Nacional de Recursos, pero digamos es el equivalente a la cuota mutual que todos antes pagábamos a la institución. Me parece que no, y que también muchas veces, aquí una advertencia, ¿no? Una manera de matar o de liquidar a un órgano de control es abrumarlo con nuevos cometidos que le impidan hacer bien lo que tiene que hacer. En algún momento esto pasó con el Banco Central. Como el Banco Central funcionaba muy bien, entonces se desmonopolizan los seguros, que los controle el Banco Central. Se crean las AFAP, que las controle el Banco Central. Se crea X cosa, que la controle el Banco Central. Y bueno, en determinado momento tuvimos una crisis bancaria importante, que no voy a decir que el Banco Central hubiera estado omiso, pero resulta que estaba en 25 cosas, además de las que le son propias a todo Banco Central. Entonces también cuidado con eso. La última, Eduardo dice que, escuchando al doctor Del Piazzo, la conclusión que yo saco es que el Estado comete una enormidad de irregularidades administrativas que se traducen en igual número de comunicaciones al Poder Legislativo que éste ignora. Es verdad. O sea, estamos ante esa situación. Podrá sostenerse que algunas de esas irregularidades son menores y que otras son graves, pero si las pilas son del volumen que usted observó cuando fue aquella vez al Palacio Legislativo, estamos ante la cotidianeidad de la irregularidad. Sí. Es impresionante eso, ¿no? Sí. Repito, en la medida en que el último controlador es el órgano legislativo, si no cumple esa tarea, se genera toda una sensación de que aquí no pasa nada. Y que cuando aquí no pasa nada es la sensación que prima, el control se diluye. Para terminar, ayer usted fue uno de los expositores en esta conferencia, Combate a la corrupción, revalorizar la labor del Tribunal de Cuentas de la República. Lo organizó el Instituto Manuel Oribe, que está vinculado al herrerismo del Partido Nacional. Sí. ¿Hay un impulso nuevo? ¿Puede cobrar a partir de esta discusión de ayer un impulso nuevo este tema? A ver, no estoy vinculado al Instituto Manuel Oribe, me parece, y por eso acepté participar, muy buena la iniciativa. Había presentes muchos legisladores, estaban presentes los integrantes de la JUTEP, es decir, creo que efectivamente hay una inquietud por este tema. Me parece que está bueno que todos tomemos conciencia de que una sociedad democrática, organizada en un Estado en el cual el control no funcione adecuadamente, es una sociedad en la cual hay una renguera que puede llegar a ser en determinados momentos hasta paralizante de la eficacia del control. Y no quiero poner ejemplos porque seguramente los oyentes los están imaginando, pero si un error de $1.000 se repite 800.000 veces, bueno, vamos a tener un agujero muy grande que probablemente el Tribunal de Cuentas pudo haber advertido, y seguramente no en su totalidad, pero en algunos aspectos advirtió, pero que no pasó nada hasta que el monstruo debió ser atendido. Doctor Carlos Del Piazzo, gracias por visitarnos esta mañana. Bueno, fue un gusto, Emiliano, y a las órdenes. Volvemos a conversar en cualquier momento.